vamos a iniciar el primer track donde vamos a abordar un importante tema que trata sobre identidad digital y su aporte a la transformación digital del Estado, una herramienta clave para el crecimiento inclusivo de Chile. Para eso le vamos a dar la bienvenida a César Abusleme, coordinador de regulación y normativa del Gobierno Digital de la SECPRES, quien va a ser el moderador de este track, y también vamos a recibir a quienes van a profundizar en este tema. Nos referimos a Rodrigo Nanjari, analista criminal del Ministerio Público. Él viene en representación de Claudio Ramírez, que era coordinador de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la misma entidad. Y también vamos a dar la bienvenida a Viviana Yáñez, coordinadora técnica de CISEX. ¿Le va a pedir a la producción? Ah, no, perfecto, ahí se escucha. Bueno, primero, muchas gracias a Chiletec, a ACTI, también por la invitación, también a todos sus socios y socias, a todos los que están presentes acá. Mi nombre es César Abusleme, estoy ahora a cargo del equipo de regulación y normativa de la División de Gobierno Digital. Somos un equipo de 5 personas, abogados y abogadas, que tiene la tarea de tratar de darle coherencia y sostenibilidad al marco jurídico y regulatorio de la transformación digital del Estado, que incluye, como ya nos decía Alejandro en una presentación anterior, 600 instituciones, pero que la verdad es que de repente llega a 900 instituciones y cada vez va creciendo más el número de instituciones que se van sumando a la transformación digital del Estado y que debemos tener un marco jurídico bastante claro para ello. Uno de los tracks que tenemos de trabajo, además de fortalecimiento de la institucionalidad, interoperabilidad, es justamente identidad digital. Brevemente, antes de que pasemos a las exposiciones de Viviana y Rodrigo, les voy a contar un poquito qué está haciendo Gobierno Digital en esta materia. Creo que la meta de largo plazo es crear un clima efectivo, un ecosistema efectivo de confianza para que todos nos sintamos lo más tranquilos posible para actuar, para funcionar, para tramitar, sea con el sector público o el sector privado, en un ambiente digital. Esto no es tan fácil. En Chile, la verdad que se encuentran esfuerzos que vienen de hace muchos años. Es decir, la ley de documento electrónico, de firma electrónica, es de principios de los años 2000, tiene 20 años, y todavía nosotros recibimos muchas consultas, les consta a mis colegas del equipo legal, de si acaso la firma electrónica es válida en el Estado. Ese tipo de preguntas todavía las barreras todavía están muy bajas y son muy fuertes en algunos casos. Y la ley de procedimiento administrativo, que fue reformada por la ley de transformación digital, la verdad es que permite hace más de 20 años hacer trámites digitales, generar todos los procedimientos digitales, y simplemente eso no pasó. Y más que hacer mucha gestión del cambio, lo que se tuvo que hacer 20 años después, casi 20 años después, fue derechamente pasar una ley por el Congreso que dice que ahora es obligatorio hacer todo de manera digital. En ese contexto, también hay otro esfuerzo mucho más reciente, por ejemplo, en materia de ciberseguridad, hay un proyecto bien avanzado que le permite a la gente decir, bueno, voy a ir al ambiente digital con cierta confianza de que se van a evitar los fraudes, de que no me van a robar la plata, de que mi clave no va a ser usada por otro, etc. Está saliendo también muy pronto una ley de protección de datos, una nueva autoridad, en la cual, claro, también me permite que los datos que yo voy a estar cediéndole a entes públicos y privados también van a tener un mayor grado de resguardo. Y esta patita tal vez falta un poquito más de identidad digital, que la perspectiva de la ciudadanía también tiene que ver con, bueno, si yo hago las cosas digitalmente, ¿sirve de algo? ¿Tiene valor? Y la verdad eso es súper importante, porque la perspectiva de los que estamos por detrás, digamos, sea el sector público o el sector privado, muchas veces la primera pregunta es que nosotros estemos claros que la persona que hace algo efectivamente sea esa persona. Pero la verdad es que la perspectiva ciudadana es mucho más práctica y funcional, de que lo que yo hago sea válido y que lo pueda mostrar donde sea, y efectivamente eso es lo que genera mucha más adopción por parte de las personas. Esa es la meta de largo plazo, terminar de crear este ecosistema de confianza digital, incluyendo también una patita de identidad digital. En concreto, hoy en día, lo que estamos haciendo es tratar de poner un poco la pelota sobre el piso. La verdad es que es bien fácil hablar en términos súper etéreos de identidad digital. Pero hoy en día tenemos una puerta de entrada a trabajar en eso y es un súper producto, creo yo, de la División de Gobierno Digital, pero que no viene solo de este gobierno, sino un esfuerzo de otros gobiernos también, que es clave única. Clave única, con datos que estaba revisando justo ahora antes de subir acá, tiene casi 15 millones de personas ya integradas, que tienen una clave única, digamos. Y eso es prácticamente toda la población mayor de 14 años. Al día hay un poco más de 1 millón de autenticaciones, o sea, un servicio de altísima transaccionalidad.
¿Cuál es el problema con clave única? Que por detrás, en cuanto a gobernanza, en cuanto a institucionalidad, que ha sido el tema como de moda hoy en casi todas las presentaciones, es básicamente una relación contractual, si ustedes quieren, entre el Ministerio de Secretaría General de Presidencia y el Registro Civil. O sea, la forma en que nosotros tratamos de darle algún sustento jurídico a esto es básicamente hablar de convenios de colaboración. Que como ustedes, muchos de los que han trabajado con el sector público o trabajan en el sector público, la verdad es que también en algún momento dependen también de las voluntades de las autoridades, tanto para cumplirse como para renovarse, como para efectivamente considerar que son algo que tiene algún valor. O sea, en definitiva, más que tener un valor superjurídico, siguen teniendo un sustento en las voluntades políticas para cumplirse. Y lo otro es que la verdad es que también detrás de clave única no hay un marco regulatorio, digamos, demasiado claro. Que, por ejemplo, nos permita, en definitiva, decir, mira, el rol del registro civil es este, el rol de la división de gobierno digital o de una eventual agencia en el futuro es este otro. Y eso, obviamente, es una conversión que tenemos que tener a mayor nivel, diría yo. Y este tipo de instancias es un muy buen comienzo, en la medida que, obviamente, crear sistemas de confianza hacia el futuro, tener estas conversaciones técnicas mucho más profundas, también requiere de crear confianza entre los actores públicos, privados y la academia. O sea, la verdad, tener una relación sostenible, una relación transparente entre el sector público y el sector privado es clave, porque en algún momento, hoy día estamos hablando de clave única, que es un servicio que viene principalmente prestado por la División de Gobierno Digital, pero en el futuro también podríamos pensar en otros modelos o ecosistemas de confianza en que también existen un rol mucho más activo del sector privado. Sin más, le quiero dar la palabra a Rodrigo, entiendo primero, que viene en representación del Ministerio Público y nos va a contar un caso muy interesante de cómo se usan estas herramientas de identidad digital en materia de investigación de crímenes y delitos. Muchas gracias por la presentación. Hola a todas y todos, un gusto estar acá. Mi nombre es Rodrigo Nanjari, soy analista criminal del Ministerio Público, específicamente del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos. Hay una presentación, claro, que esa que está ahí. Antes de ir pasando las láminas, espero no demorarme más de 15 minutos, que es lo que me dijeron que me tenía que demorar. Solamente una pequeña introducción. Como ustedes deben saber, el Ministerio Público es un organismo autónomo que tiene como objetivo la persecución y dirección, ¿no es cierto?, de los delitos. Tiene también como objetivo llevar a los imputados a tribunales y, cuando corresponda, generar protección de víctimas y testigos. A propósito de una ley de fortalecimiento del año 2015, muchas gracias, se genera el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos. Esta es una unidad que tiene, digamos, presencia en las 19 regiones. Digo 19 regiones porque en la metropolitana hay 4 fiscalías. En las 19 regiones, y que tiene como objetivo, como propósito, fortalecer la persecución penal mediante el análisis de estructuras de criminalidad que superen la lógica del caso a caso. Con esto me refiero a estructuras de criminalidad en donde se puedan observar mercados, bandas, agrupaciones de delitos, agrupaciones de modus operandi, etc. O sea, es superar la investigación penal de un caso particular y efectuar una agrupación que, en nuestro caso, denominamos foco delictual. Solamente quería mencionar eso porque lo que vamos a ver a continuación dice relación con el apoyo a los focos delictuales, ¿ok? Entonces, lo primero a mencionar es que el análisis criminal o el análisis delictual se entiende como un conjunto de técnicas, de procesos, de metodologías orientados al estudio del fenómeno criminal, ¿ok? Y aquí participan distintas disciplinas. Yo soy, en este caso, sociólogo de profesión, pero en las distintas unidades que hacen análisis criminal participan ingenieros, matemáticos, sociólogos, antropólogos, periodistas, en fin. Un sinfín de disciplinas que tienen como objetivo realizar análisis criminal y efectuar estos focos investigativos. En el contexto del Ministerio Público, como yo les decía entonces, el análisis criminal es un método de estudio asociado a la ocurrencia de una determinada familia de delitos que supere, como yo les mencionaba, la lógica del caso a caso y que logre identificar focos delictuales. Focos delictuales, que es básicamente la agrupación de distintos delitos que comparten elementos en común, ya sean los mismos imputados, los mismos modus operandi, patrones, tendencias, etc. Se podrá advertir entonces, y esto es lo interesante, que para efectuar un foco delictual, para hacer un análisis, necesariamente se requiere analizar mucha información y en distintos formatos. Estructurada, semiestructurada, básicamente información no estructurada.
Por ende, y quizás yo creo que esta lógica, digamos, de cómo se van complementando estos tres niveles puede ser de conocimiento de ustedes. Partimos del análisis de datos, que se transforma en información cuando ya se descubren hallazgos, y luego se transforma en conocimiento, en este caso particular, conocimiento criminal. Por supuesto que esta lógica, que es muy de la lógica empírica y de este caso particular de los métodos que nosotros aplicamos, podría ser cuestionada, ¿no es cierto?, por otras posturas filosóficas, epistemológicas, que dicen, bueno, esa no es la manera en cómo se produce conocimiento, pero eso no es parte de esta conversación. Solo quiero decir que para efectos de cómo nosotros trabajamos los datos, esa es la lógica, ¿no es cierto? Y este es básicamente el proceso que sigue entonces la identificación o el levantamiento de un foco delictual que luego se traduce en un plan de persecución penal que lleva un fiscal, ¿no es cierto? Se identifica un problema criminal mediante el buceo de información o también mediante el análisis de lo que informa la comunidad, lo que se puede leer en la prensa, información residual que queda de investigaciones o búsqueda activa de información, ¿no es cierto? Esa información se sistematiza, se generan los hallazgos, se reporta y se disemina y se elabora una estrategia que es básicamente un plan de persecución penal. Ese plan, por supuesto que a través del tiempo tiene que tener una evaluación de resultados y es un ciclo continuo. Lo interesante acá es que el levantamiento de datos o el levantamiento de información, si bien nosotros, o está puesto en esta lógica, digamos, como al inicio, en la identificación del problema, la verdad es que en la práctica ocurre durante todo el ciclo. ¿Sí? Durante todo el ciclo, cuando se genera un foco delictual y luego viene el plan de persecución penal, pueden existir distintas entradas de información. De hecho, eso es sano que ocurra, porque los focos delictuales muchas veces parten con imputados desconocidos. O sea, no sabemos quién cometió el delito. Y en la medida que avanza la investigación e ingresan nuevas fuentes de información, la idea y el propósito es que de hecho aquello se vaya esclareciendo. En el Ministerio Público, bueno, el sistema de análisis criminal, nosotros podemos distinguir todas estas fuentes de información, que las quisimos agrupar como en esta, es un iceberg de hecho de información, que va desde la punta que es lo más fácil a lo que podemos acceder versus lo más difícil. Tenemos información estructurada que está en una base de datos que se llama SAF, que significa Sistema de Apoyos a Fiscales, que son básicamente distintas tablas desde las cuales se extrae la información y se construyen las estadísticas que de hecho se publican en el Ministerio Público. Están los relatos del hecho, voy a mostrar de hecho el sistema con el cual analizamos mediante minería de texto el relato del hecho delictual, que es básicamente el parte policial. Son algunos relatos bastante extensos, otros más acotados dependiendo del delito. Luego, bueno, viene otra información, información personal de la víctima, testigos imputados, la carpeta investigativa, que muchas veces no está digitalizada, o sea, son carpetas que están guardadas, ¿no es cierto? Información de instituciones o empresas a las cuales necesitamos o accedemos mediante interconexiones, y luego otras fuentes de información de Internet abierta o de la Internet profunda o la dark web derechamente, ¿ok? Todas esas son las fuentes, ¿ok? Que va desde lo más fácil, que es lo que tenemos estructurado, que es el SAF, hasta lo que es más difícil de acceder, pero que lamentablemente podrán ustedes imaginar es donde de hecho se mueve el crimen que tenemos hoy en día, que llamamos crimen organizado, ¿ok? Entonces, bueno, voy a hablar del primer sistema, que se llama Sistema de Búsqueda Analítica Avanzada, que opera, ¿no es cierto? Voy a volver un poco atrás, en el relato del hecho delictual. ¿Por qué surge este sistema? Yo les había mencionado que el Ministerio Público, ¿no es cierto?, posee información estructurada en SAF, Sistema de Apoyo a Fiscales. Sexo del imputado, edad, comuna, región, en fin, cualquier información que se pueda estructurar. Pero en el relato del hecho delictual hay una variedad y riqueza de información que no queda estructurada. Apodos, modus operandi, números de cuenta corriente, números de teléfono, medios comisivos, tipos de armas, en fin, un sinfín de información que relata a la víctima, ¿no es cierto?, al momento de acudir a las policías y que no queda estructurada en ningún lado. El desafío entonces, o la pregunta, y por eso surge este sistema, es cómo poder explotar esa información y entendiendo que la lógica es cruzar información para hacer un foco delictual, poder rescatar
hacer minería, digamos, de esos textos y poder rescatar información para correlacionarla. Entonces, bueno, yo les mencionaba, cada causa posee un relato policial. Sin embargo, ¿cómo obtener esta información? ¿Cómo poder parametrizarla? Parametrizar elementos claves. Que es básicamente esto. O sea, si tú tienes una sopa de letras y necesitas analizar, entendamos que al año el Ministerio Público tiene un ingreso promedio de 1.500 causas. O sea, perdón, 1,5 millones, no 1.500, 1,5 millones de causas. ¿Cómo puedes hacer ese análisis completo? ¿Okay? Para eso necesitas necesariamente aplicar tecnología. Entonces, este sistema de analítica avanzada de texto lo que permite es efectuar una búsqueda masiva de palabras claves y combinaciones de palabras sobre el relato policial. ¿Okay? Utilizando, de hecho, algunos operadores lógicos, o sea, el OR o AND, tú puedes combinar múltiples palabras, es decir, búscame, por ejemplo, a propósito de un caso que estábamos viendo hace un tiempo atrás de delitos de bancos, de salidas de bancos, búscame la palabra banco y la palabra tarjeta y la palabra arma y, en fin, todas las combinaciones. O decir, búscame la palabra banco, la palabra, no sé, abordaje, la palabra calle, en fin. Y lo que hace el sistema, como una suerte de Google, te ofrece entonces todas las causas que tú luego puedes extraer en una base de datos. ¿Ok? Y bueno, es súper interesante a su vez porque al mismo tiempo que te ofrece, digamos, esos relatos que tú seleccionas, automáticamente te parametriza información que es capaz de reconocer del texto. ¿Sí? El root, uso de elementos comisivos para el delito, patentes, apodos, nombres, lugares, etc. Y lo interesante además es que este es una plataforma dúctil, quiere decir que en el tiempo incluso uno podría, no lo tiene ahora, pero podría generar algún tipo de inteligencia artificial de manera tal que el sistema sea capaz de aprender cómo se comete un delito, cuál es su modus operandi y identificarlo inmediatamente una vez que ingresa, ¿no es cierto? Bueno, la información es descargada en un Excel permitiendo su análisis eficiente. Y aquí, digamos, yo diría que este es el principal logro, o sea, es la eficiencia en el análisis de información. Pensemos que un analista criminal puede leer al día, más o menos, y parametrizar información, digamos, a mano en un Excel, entre 40 a 50 relatos policiales. Yo hoy día en la mañana hice una búsqueda masiva y descargué 10.000 relatos policiales en un minuto. Esa es la eficiencia que produce este sistema. ¿Okay? Por supuesto que, además, una vez que te entrego un abanico de RUC, de causas, uno puede hacer nuevas búsquedas sobre esas causas, afinando más la búsqueda. ¿Okay? Y este es el, digamos, es como la imagen que tiene el sistema. Es más complejo, pero esta es la primera imagen donde uno hace una búsqueda de palabras y puede ir seleccionando otros parámetros adicionales. ¿Ok? Estamos bien. Lo segundo a lo que me quería referir, esta es la primera herramienta de análisis de texto, que tiene relación con lo de video en el siguiente sentido. Me permiten, digamos, como esta hipótesis. Cuando uno hace análisis de texto, en el fondo está buceando sobre mucha información que no está correlacionada entre sí, que no tiene una estructura común. Cuando uno hace análisis de video, en el fondo es lo mismo. Tú estás analizando múltiples imágenes que no tienes idea cómo se correlacionan entre sí. Está el mismo sujeto, se viste de la misma manera una persona entre un video y otro, camina de la misma forma, en fin. Esa es la ayuda que provee entonces la analítica de video. Y aquí lo interesante es que así como nosotros tenemos relatos policiales, de lo que yo les mencionaba, en promedio 1,5 millones de ingresos que tiene el Ministerio Público, sabemos que, por ejemplo, en la ciudad, en Santiago, existen más de 3.000 cámaras de seguridad, que son como las cámaras fijas que tienen alta tecnología. Si a eso le sumamos las cámaras privadas de los locales, las cámaras del metro de Santiago, pensemos que el metro de Santiago también tiene más de 3.000 cámaras de seguridad. Las líneas nuevas, las líneas 6 y 3, posee al interior de los vagones, no sé si se han fijado, quienes andan en esas líneas, cámaras que no poseen los trenes antiguos. Aproximadamente 10 cámaras por cada vagón. Si sumamos además las imágenes que nosotros mismos grabamos, ¿no es cierto?, en nuestros celulares, sabemos que hay más de 30 millones de celulares en Chile. O sea, tenemos casi una tasa de 2 celulares por persona. Bueno, en el fondo el diagnóstico es que hay una proliferación inmensa de imágenes. Y eso, por supuesto, que es una ventaja
para el descubrimiento de pruebas, pero también, por supuesto, que supone un desafío, que es el que yo mencionaba recién. Cómo poder, ante un hecho delictual y ante la multiplicidad de imágenes, poder revisar todo eso rápidamente y poder generar elementos en común para poder descubrir algo. ¿Ok? Y estos son básicamente los problemas en los que nos topábamos antes de tener esta analítica de video. O sea, ante la pregunta, necesitamos identificar desde videos la cantidad de personas que figuran en ellos. No podíamos hacerlo si no es contando manualmente una imagen. O, por ejemplo, contrastar la base de datos de sujetos, alguna base de datos de sujetos que uno tenga, o que comúnmente tienen las policías en sus Cardex, con los videos, ¿no es cierto? Tenía que ser un enlace manual. O identificar a la misma persona en diferentes videos o imágenes. También tenía que ser una búsqueda manual. Entonces, y ya voy casi terminando con esto, la analítica de video, ¿no es cierto?, es una herramienta que provee la capacidad tecnológica de procesar y analizar rápidamente distintas imágenes, identificar y marcar automáticamente, eso es lo interesante, automáticamente ciertos parámetros que a uno como investigador o como analista le puedan interesar, ¿no es cierto?, rostros, patentes, aglomeraciones, desplazamientos, etc. ¿Ok? Los beneficios que provee esta herramienta son procesamiento veloz de videos. Nuevamente volviendo a las estadísticas, porque yo creo que esto es lo que hace entender, digamos, cuál es el impacto que tiene esto. A propósito de una investigación, a cuyo nombre no me voy a referir, pero para que entiendan que había cerca de 60 horas de video, ¿no es cierto? Eran varias cámaras, varios días, etcétera. En conversaciones con las policías, más o menos ellos estimaban, porque además que era muy complejo lo que se tenía que ubicar, estimaban que se podían demorar más de un mes en revisar esto. Con la analítica de video lo hicimos en 3 días. ¿Ok? Esa es más o menos la magnitud, el impacto que tiene el uso de tecnologías para el análisis criminal. Entonces, bueno, procesamiento veloz, levantamiento de elementos claves, que es lo que yo mencionaba, analizar rutas, reconocimiento facial, en fin, disminución de los tiempos de análisis, principalmente, que es el principal beneficio para los analistas criminales. Ya no me queda, pero solamente quería mencionar, me voy a saltar esto, cuáles son los desafíos que nosotros vemos, que esto es muy importante, los desafíos que vemos respecto del uso de la tecnología. El uso de la tecnología tiene que ir necesariamente evolucionando conforme evoluciona el delito. Y yo les mencionaba que el crimen organizado, que bueno, la literatura lo define de diversas maneras, pero es básicamente una forma de comisión de delitos que se caracteriza por su organización y por su estructura, ¿ok? Y por mantener obviamente vínculos, en algunos casos, con agrupaciones transnacionales. Requiere necesariamente de tecnología. No está en el primer nivel del iceberg la información, cómo se coordinan las bandas de crimen organizado. Está en los niveles más bajos, a los cuales nos cuesta más acceder. Por ende, para abordar el crimen organizado, necesariamente hay que aplicar tecnología. ¿Okay? Lo otro es que, y esto es muy interesante, el uso de tecnología requiere necesariamente generar un proceso de gestión de cambio en las instituciones. Quien no lo vea, quien no lo entienda así, necesariamente, a mi parecer, va a fracasar en la implementación de tecnología. La protección de la privacidad, el uso privado de los datos, necesariamente es un debate que hay que tener. Hay que entenderlo, ¿no es cierto?, a veces como una limitación para intercambiar información entre instituciones, pero es algo que necesariamente tiene que ocurrir en pos del resguardo de los derechos de víctimas, testigos o imputados también, ¿no es cierto? Bueno, obviamente esto implica también tener herramientas de protección ante ciberataques, regular la toma de decisiones de máquinas, regular sesgos y errores que puedan haber y velar por transparencia y generar mecanismos continuos de evaluación de cómo están funcionando las tecnologías. Y esto está muy aparejado de la gestión del cambio. No es llegar e instalar e implementar algo. Tiene necesariamente que ir acompañado de un proceso de mejora continua y de revisión continua. Yo también diría que ese es un segundo elemento que quien no lo entienda en una institución, a mi parecer, necesariamente va a estar más o menos destinado al fracaso en la implementación de tecnologías. Eso. Muchas gracias. Un aplauso, yo creo, para... Bueno, excelente presentación, Rodrigo. Aprovecho también felicitarte por todo el trabajo que han realizado en el Ministerio Público. Tengo muchas preguntas, creo que si nos da el tiempo y nos lo permite la producción, al final podríamos hacer un par a cada expositor o expositora.
Solo un comentario general para hacer la transición con la presentación de Viviana. Creo que la presentación ya de Rodrigo, así como un takeaway bien genérico, es que los temas de identidad digital y transformación digital están ultra conectados con los temas más prioritarios del país. O sea, hoy en día lo que nos estaba mostrando Rodrigo es cómo se usa la tecnología, la identificación y otras herramientas para la persecución penal, digamos. Seguridad pública pura y dura. Y la presentación de Viviana también está muy conectada, digamos, con otra agenda o prioridad del gobierno y del Estado en general a través de los años, diría yo, que es crecimiento, productividad y en específico también su conexión con el comercio exterior. Así que, sin más, Viviana, cuando quieras. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecemos la invitación a participar en este seminario. Me presento, mi nombre es Viviana Yáñez, yo soy la coordinadora técnica de CISEX. ¿Qué es CISEX? CISEX es el Sistema Integrado de Comercio Exterior. Es una ventanilla única, una plataforma que permite tramitar en un solo lugar operaciones de comercio exterior, exportaciones, importaciones, solicitar vistos buenos a servicios públicos involucrados que otorgan autorizaciones, vistos buenos y autorizaciones a servicios públicos que de alguna manera se involucran con un producto que se requiera sacar del país o bien internarlo, ¿ya? Vimos en la mañana temas asociados a transformación digital. Yo los voy a dejar con un video ahora, muy cortito, respecto de qué es la plataforma, para luego retomar y revisar cómo hicimos nosotros en CISEX para lograr, comillas, la meta, porque sabemos que la transformación digital no es una meta, es un proceso, es un constante, ¿ya? Así que, por favor, si me ayuda la mesa técnica con el video. Ahora es tiempo de acortar las distancias de conectividad de nuestro país. Es tiempo de modernizar la forma en que se realiza el intercambio comercial de Chile. En que la inmediatez se convierte cada día en una ventaja competitiva primordial. Un recurso fundamental para apoyar a las empresas chilenas que buscan ampliar sus horizontes. Es tiempo de un comercio exterior sin papeles. Con este objetivo, distintos organismos del Estado, coordinados por el Ministerio de Hacienda, han desarrollado una nueva herramienta. Un sistema que integra a los actores que intervienen en la gestión de las operaciones de comercio internacional. CISEX Chile. Sistema Integrado de Comercio Exterior. Es una plataforma digital de negocios que centraliza el ingreso de información y unifica los trámites de exportaciones e importaciones que se realizan en los puertos aéreos, terrestres y marítimos del país, reduciendo tiempos y costos. Hoy usted puede exportar cualquier producto a través de la plataforma CISEX. CISEX Chile constituye una herramienta de gran importancia para la competitividad del país. Un canal único electrónico que contribuye a la eficiencia del sector público y privado, a la transparencia de los procesos, simplifica los trámites y permite la trazabilidad documental de las operaciones, otorgando mayor control mediante el uso de un sistema de clase mundial, diseñado de acuerdo a las mejores prácticas y estándares internacionales. CISEX Chile se integrará con las otras ventanillas únicas de la región, lo que facilitará aún más el intercambio de la información entre los distintos países. Súmate a CISEX Chile.
Una plataforma digital que abre ventanas a quienes quieren llegar más lejos. ¿Podemos retornar a la presentación? Bueno, como vieron, CISEX está integrado con diversos servicios públicos y privados, como lo ven en la lámina, ¿ya? Acá lo que yo quiero recalcar es que no hay transformación digital, o más bien no va a tener éxito si no nos preocupamos de la identidad digital, que es el objetivo de este panel, ¿ya? Nosotros en nuestra plataforma, digamos en CISEX, tenemos presente 3 aspectos de la identidad digital. Por un lado, la identidad digital de las personas, por otro lado, la identidad digital de las plataformas y, por otro lado, identidad digital a nivel documental, ¿ya? Por ejemplo, nosotros para dar de alta en el sistema a un usuario que necesite tramitar ya sea una importación o una exportación, necesitamos crearlo, darlo de alta en el sistema y que empiece a operar. Para eso nosotros, vía interoperabilidad, chequeamos esa persona ante los sistemas del registro civil. Y con ello estamos seguros de que estamos con una persona confiable, porque ella es la que va a realizar trámites, va a solicitar vistos buenos, va a presentar declaraciones ante el Servicio Nacional de Aduanas, ¿ya? Y eso va a quedar en la traza del sistema. O sea, todo el tiempo CISEX va entregando al usuario el estado de la tramitación, ¿ya? Por otro lado, como ven ahí, tenemos a Instituto de Salud Pública, Comisión Chilena del Cobre, Servicio Agrícola Ganadero, tenemos Tesorería General de la República. Cada uno de ellos tiene su propio sistema, distinta madurez, sin embargo, nos hemos puesto de acuerdo en la forma de comunicarnos, ¿ya? Y aquí quiero ir al tema de identidad de plataforma, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que estar seguros con qué nos tenemos que comunicar, es decir, la información de comercio internacional es tan importante, ¿cierto? Porque acá lo estamos viendo a nivel nacional, ¿vale? Sin embargo, estos datos van a ir a un destino transfronterizo, ¿ya? Por tanto, cobra mucha importancia que los mensajes que están en estos medios de comunicación estén seguros. Y allí hay diversos mecanismos tecnológicos para asegurar esos temas, digamos, certificados de sitio seguro, entre otros, ¿ya? Por otro lado, cada uno de estos servicios públicos, cuando emite su visto bueno, por ejemplo, el Servicio Agrícola y Ganadero, Instituto de Salud Pública, emite una aprobación, y eso es un acto administrativo, una resolución. Y esa resolución, ya ellos han hecho un esfuerzo bastante grande a través de los años de tenerlo con firma electrónica avanzada en Chile, es decir, firma digital, ¿ya? Y no estamos hablando de imágenes, estamos hablando de documentos estructurados, o sea, que nacen de un sistema interno, de procesos internos, ¿ya? Bueno, y además, como pueden ver, acá tenemos en el cuadrante celeste privados, ¿ya? Que son nuestros usuarios. Nuestros usuarios también pueden tramitar en nuestra plataforma vía automática, vía interoperabilidad. Y acá podemos nombrar agentes de aduana, exportadores, importadores, e incluso también tenemos integrados los puertos, algunos puertos. Ahora, pensando ya transfronterizo, CISEX ya es una realidad de que se integra o se comunica con otras ventanillas de comercio exterior. Por ejemplo, con los países de la Alianza del Pacífico, Perú, México, Colombia, ¿ya? Y además estamos conectados también con Uruguay. La ilustración que ven acá es un ejemplo. Es el certificado fitosanitario electrónico, más bien fitosanitario digital, que son datos estructurados, que si Chile se sitúa en un país de origen, ¿cierto?, va a intercambiar este certificado y lo va a entregar a un país como, no sé, Colombia, ¿ya? Acá logra mucha importancia también la interoperabilidad platafórmica, ¿cierto?, porque Colombia tiene que saber que es Chile quien está enviando ese documento. Y además, que ese documento que se intercambia es válido, ¿ya?, con data segura. No se ve mucho, pero está al final, inferior derecha, fue necesario también realizar, en aspectos legales, acuerdos de reconocimiento mutuo entre las entidades oficiales que emiten y que reciben este documento. En este caso, entre el Servicio Agrícola y Ganadero y sus pares en el resto de los países.
Ya, finalmente, aquí ya resumiendo, ¿qué finalmente hizo CISEX como para transformarnos digitalmente y que no solo fuera digitalización, como está allá al lado derecho? Primero que nada, estandarizó procesos y estandarizó datos. O sea, se preocupó de cuáles eran los mayores dolores, que en definitiva eran los costos, los tiempos, ¿cierto? Y se dedicó a trabajar los datos. ¿Con quién? Con todos estos servicios públicos que vimos en las ilustraciones, ¿ya? Hubo allí mucho trabajo. Yo creo que el 80% del tiempo se dedicó a revisar procesos y a revisar cada dato, porque algunos servicios públicos ocupaban un mismo dato con otro nombre, con otra estructura, ¿ya? Y lo peor de todo, sin estándares. Entonces, CISEX empujó la adopción de los estándares. ¿Ok? Bueno, luego simplificamos los procesos, revisamos aquellos que no tienen que se me queda poco tiempo, no tienen que, digamos, que están de más, y se modernizaron y en algunos casos se quitaron. Y por último, ¿cierto?, digitalizamos, construimos las interfaces e incorporamos identidad digital, en definitiva, certificados digitales. Todo esto, obviamente, aporta a la gestión documental, transparencia de los procesos y, sobre todo, la seguridad de los datos. Y lo que quiero recalcar acá, que CISEX también se preocupó, dado que CISEX es full interoperabilidad, se conecta con los otros sistemas, se preocupó de la interoperabilidad técnica, semántica, organizacional y gobernanza de la interoperabilidad. La interoperabilidad técnica es regular, ¿cierto?, los mecanismos técnicos de comunicación. La semántica es ponernos de acuerdo en las estructuras de los datos, ¿cierto? La interoperabilidad organizacional tiene que ver con justamente los procesos, procedimientos, normativas, y en gobernanza de la interoperabilidad también tenemos temas acá legales, de manera que se pueda articular de buena forma toda esta colaboración, ¿ya? Y bueno, la parte de gobernabilidad de la interoperabilidad la tenemos en el Ministerio de Hacienda. Tenemos una unidad ejecutora que se preocupa de estos aspectos, en definitiva. Y nada, trabajamos en conjunto con el resto de los servicios públicos, establecemos convenios de colaboración, obviamente, por los datos que vamos a intercambiar, sobre todo por la confidencialidad. Y quiero dejar acá cuál es la importancia, ¿cierto?, de la identidad digital en el comercio internacional. O sea, está más que claro. Primero que nada, asegura la veracidad del firmante, es decir, de quien entrega el dato, de quien firma un documento y quien envía el mensaje, en definitiva. Por otro lado, verifica o asegura que lo que intercambie no sea alterado en la transmisión, ¿ya? Y por último, garantiza el no repudio de estos datos o documentos o mensajes intercambiados. Esa sería mi presentación. Muchas gracias. Hola, hola. Muchas gracias, Viviana. Muy buena presentación. Esta presentación es muy breve, pero detrás se ve que hay un trabajo enorme también. Yo trabajé 3 años en Hacienda y me consta ahí que hay un equipo, veo a Bárbara aquí, que lleva mucho tiempo también trabajando en estos temas. Hay un equipo por detrás que en el día a día está sacando estas cosas y ya nos mostraste bastantes desafíos de la parte interna. Veo que tenemos unos cuantos minutos, no sé si alguien opina lo contrario. Parece que no. Para hacer una pregunta a cada uno. Creo que voy a invertir un poco el orden, Viviana. Ya conocemos bastante de los desafíos que han ido enfrentando ustedes y cómo lo han hecho en el tiempo. Y tal vez sería bueno también que nos contaras un poco cómo, de la perspectiva de los usuarios, en este caso las empresas, qué desafíos han visto que ellos enfrentan también a integrarse al sistema, a utilizar sistemas de identidad digital, firma electrónica, u otros problemas de integración que ustedes pueden haber visto en este tiempo. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, ahí sí. Bueno, en un principio, la verdad es que nosotros teníamos un sistema sin esta interconexión automática vía mensajería, etcétera, y lo que más nos reclamaban era que lo necesitaban. Entonces, lo hicimos. Barrera no fue, en realidad. Se adoptaron, se convencieron de que la firma digital era un tema importante, sobre todo porque ellos son los más preocupados por sus datos. Hasta miedo les daba de que nosotros orquestáramos los procesos. ¿Te fijas? Así que por el lado de identidad digital hay una importancia ahí conocida y adoptada. Perfecto, muchas gracias, Viviana. Rodrigo, una pregunta para ti también.
También nos mostraste que hay mucho trabajo interno también para generar distintas herramientas que facilitan la identificación y también la persecución criminal. En ese sentido, tal vez sería bueno que nos contara un poco más de cómo han colaborado y cómo ha apoyado también la industria tecnológica en esto, o tal vez otros sectores de la industria, para que pudieran llegar a cumplir con todos los objetivos que se han establecido. Sí, yo diría que, y vuelvo a la imagen que les mostraba del iceberg de la información. Y había un elemento central que decía relación con obtener información de otras fuentes. Cuando hablamos de otras fuentes, es como, bueno, y reseñando lo que dice Viviana, otras instituciones que pueden aportar información mediante interconexiones, pero también empresas, ¿no es cierto? Sabemos que hoy día en Chile, dependiendo del delito, pero la tasa de no denuncia o la cifra negra, como se conoce, bordea entre el 50 y el 60%. Para delitos más gravosos como, no sé, pues, tráfico de drogas, tráfico de armas, debe ser el 90%. ¿Quién va a denunciar, oye, están traficando armas en la frontera? Es como poco creíble, ¿no es cierto? Entonces, eso requiere necesariamente bucear en información que no está denunciada y que en consecuencia nosotros como Ministerio Público no tenemos. Y ahí yo diría que hay como dos caminos o dos experiencias de éxito, que por un lado efectivamente las interconexiones con otras instituciones, de hecho en el Ministerio Público, en la División de Estudios, donde está la unidad en la que yo trabajo, lleva la base unificada de datos o el BUD, ¿no es cierto? Que es donde distintas instituciones cargan información y tú puedes hacer trazabilidad o rastrear distintas cosas que quieras, por ejemplo, de un imputado, si estuvo en la cárcel, en fin, distinta información que van subiendo distintas instituciones públicas. Pero a su vez tenemos protocolos o convenios de trabajo con otras instituciones privadas que nos proveen su información, como por ejemplo empresas que ofrecen servicios de movilidad, ¿no es cierto? Y que tienen muchos eventos que a veces los usuarios, los pasajeros no denuncian, ¿no es cierto? Y por ende nosotros no conocemos. Y que permite, una vez que tú empiezas a bucear, ¿no es cierto?, en esa información, detectar estas estructuras de criminalidad que yo les mencionaba en la presentación. Entonces yo diría que hay dos caminos, digamos, de éxito, tanto con instituciones públicas como con empresas en las cuales hay que seguir avanzando. Yo creo que el principal desafío, aparte de la interconexión, es superar nuevamente la lógica de la consulta del caso a caso, poder acceder masivamente a las bases de datos. Sabemos, sobre todo quienes trabajamos en el sistema público, que a veces hay reticencia de las instituciones, ¿no es cierto?, a pasar información, de las empresas también, para no pelar solamente, digamos, a un área, de todos en general. Y eso ocurre porque la información hoy en día es el oro, digamos, del siglo pasado. Entonces, bueno, eso es algo que hay que ir superando y avanzando en ese tema. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Tenemos tiempo, yo creo, para hacer una pregunta más. Va a ser básicamente la misma pregunta para ambos. A ver qué nos pueden comentar. Tú ya delineabas un poco un tipo de respuesta a esta pregunta, que tiene que ver básicamente también con esa colaboración público-público. A ver, ya nos mencionaste también tú, Viviana, cómo se hacían convenios de colaboración, etcétera. Pero también quiero saber un poquito más su opinión de, ¿ese es el sistema que está funcionando? ¿Hay una gobernanza que se puede hacer más sofisticada? ¿Cómo facilitar un poco más la colaboración, que a veces parece un principio muy difícil de cumplir en la administración pública? Sí, la verdad es que hasta esta fecha en realidad no ha sido fácil el trabajo. Ya, si bien hay mecanismos, ¿cierto?, para trabajar con los servicios públicos de manera comprometida, igual ha sido importante esto de la arquitectura de voluntades que conversábamos en la mañana. Nosotros nos preocupamos en realidad de establecer convenios de colaboración con designación de líderes específicos, es decir, líderes de negocio, líderes tecnológicos y líderes legales en todos los servicios públicos involucrados. Pero obviamente es mejorable y seguimos en eso, pues, tratando de fortalecer este tipo de transformación. Los equipos cambian también en el resto de los servicios públicos y ahí es donde nosotros, comunidad ejecutora, que estamos, comillas, gobernando todos estos temas legales, técnicos, semánticos, etcétera, estamos constantemente yendo a estas instituciones públicas, haciendo capacitaciones a los nuevos recursos humanos, digamos,
y tenemos plataformas para realizar capacitaciones a sus usuarios, porque sus usuarios también tramitan en su tanto presencial o electrónicamente en su sistema. Entonces nosotros estamos allí para indicarles, ¿cierto?, cuáles son los beneficios de operar a través de la ventanilla y que en definitiva van a orquestar varios documentos que se requieren desde el punto de vista de los servicios fiscalizadores en su operación, más allá del Servicio Nacional de Aduana, ¿ya? Así que lo hemos logrado, pero sí hay desafíos todavía que pensar y que abordar. Sí. A ver, esta semana tuvimos un evento también en el Laboratorio de Gobierno en que una colega nuestra también está trabajando con distintos especialistas en diseño de servicios, especialmente aquellos que están dedicados a ventanillas únicas en el Estado, que hay varias. Y también salió el tema de los desafíos, mucho la palabra desafíos legales. Tú lo dijiste un poco también durante tu presentación y ahora también en tu respuesta nuevamente salió el tema. Yo, la verdad, con mi sesgo de abogado también nosotros, el trabajo de la coordinación de regulación nos toca mucho tocar puertas y que nos toquen la puerta y tratar de botar barreras. Hay algunas que tienen que ver con que hay desconocimiento de algunas cosas, otros que hay miedos. No sé en concreto qué es lo que es, cuando hablamos de temas legales, barreras legales, ¿en qué estás pensando? O puede ser también temas de cultura profesional. Entonces no sé cuál es más en específico, porque tenemos que a veces identificar bien o diagnosticar bien cuál es esa barrera para enfrentarla de la mejor manera. Sí, la verdad es que nuestro tema son los procesos y estamos dentro del contexto de comercio exterior. Entonces, los procesos hoy día, como se hacen, tienen alguna normativa interna, alguna ordenanza que no los deja salir de ahí. Entonces, de pronto, un proceso que está de más y si está amparado en esta, comillas, normativa, se revisa por los equipos legales y en definitiva se concluye si es mejorable, si se puede modificar o derechamente eliminar. Perfecto. Ese tipo de cosas. Pero siempre el foco es el proceso y simplificar. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, Viviana. Te recuerdo la pregunta inicial, Rodrigo. La verdad es que ver un poquito cómo era la colaboración público-público. Tú algo ya nos adelantaste en materia de cesión de datos, etcétera. Pues me imagino que también otro tipo de problemas, desafíos o oportunidades de colaboración también. Sí, yo diría que, a ver, al menos desde en la unidad donde yo trabajo, y vuelvo a recalcar esto, es fundamental acceder a información y por ende vamos a donde nos invitan y participamos. Esa ha sido un poco la consigna. Por ejemplo, tenemos una muy buena relación con la Subsecretaría de Prevención del Delito en múltiples mesas en las que trabajamos y en donde también ellos hacen una vinculación público-privada. Hay empresas que están participando continuamente ahí y nosotros estamos participando, digamos, representando al Ministerio Público. Coincido con Viviana en que uno de los principales desafíos probablemente descansa en que estas relaciones, aun cuando puedan estar normadas, digamos, yo creo que a veces eso da un poco lo mismo si es que no existen confianzas de por medio que se hayan construido a lo largo del tiempo. Y ahí efectivamente el desafío es cómo poder generar esta confianza a lo largo del tiempo en un contexto en donde hay gobiernos que van cambiando en periodos cortos de tiempo, ¿no es cierto? Y que van cambiando la jefatura, que tienes que entrar a conocer nuevamente a la gente, establecer esta confianza, derribar barreras, etcétera. Y ahí, bueno, entra un elemento muy importante que yo mencionaba en la presentación, que es generar gestión del cambio en torno a la implementación de proyectos o iniciativas tecnológicas. Para mí eso es clave, eso es fundamental. Y lo hablo tanto internamente en una institución, ¿no es cierto?, como cuando tú te involucras con otros. Hay, digamos, variedad de metodologías y literatura respecto de cómo generar un proceso de gestión del cambio. Pero lo más importante es partir, digamos, desde los liderazgos que dirigen una institución, diagnosticando el problema y transmitiendo la urgencia de cambio que aquello implica. De ahí, bueno, vienen muchas fases. Sabemos que los seres humanos, por naturaleza, digamos, por naturaleza cognitiva, nos resistimos al cambio y pasamos por una curva, ¿no es cierto? Y eso es normal y es válido que sea así, pero por ende hay que gestionarlo. Eso se requiere gestionar. Se requieren equipos que estén detrás empujando. Entonces, soy majadero con esta idea porque yo creo que a veces muchos de los proyectos de implementación tecnológica se caen no porque sea malo el proyecto, sino porque no hay un proceso de gestión de cambio robusto que los apalanque a través del tiempo. Muchas gracias, Rodrigo. Ya, para ir cerrando un poco y tratar de
irnos con alguna idea fuerza, creo, de esta conversación. O sea, hay unas que son bastante autoevidentes, como la necesidad de colaboración fuerte público-público y encontrar muchas más herramientas y transformar esta idea en algo mucho más concreto, identificar, tú dijiste muy claramente a nivel de procesos, tú dijiste más claridad en transformación de datos, que haya autoridad. Entonces vamos dándole mucho más contenido a ideas fuerzas que a veces son más bien genéricas. Y también esto de la colaboración público-privada. Yo reforzaría la idea también, y creo que es algo que hay que evangelizar bastante, de cómo temas de transformación digital que a veces parecen súper técnicos están conectados con otras agendas que son mucho más estratégicas y que están mucho más de alto nivel. Como en este caso, productividad, crecimiento, comercio exterior y además también persecución del delito. Dicho eso, y como última idea fuerza, creo que también hay que buscar un equilibrio entre distintas materias de gobernanza. Se ha hablado mucho de gobernanza y también nos toca empezar a poner la pelota sobre el piso en esa materia. Tú hablaste de que existiera también voluntad de autoridades y que fueran sostenibles en el tiempo. Generalmente eso tiene que ver con que sean sostenibles en el tiempo porque pasan varios gobiernos o a lo menos son contracíclicas a los ciclos políticos presidenciales. Pero al mismo tiempo, y creo que este es un desafío con el que todos estamos bastante conocidos, que lo conocemos bastante, es que necesitamos llegar también a las autoridades políticas. O sea, se requieren también no solo de autoridades a nivel de jefaturas de servicio, sino políticos. Y ahí la tarea que viene por ahora también es identificar cómo logramos generar mejores o fortalecer la gobernanza digital, el uso de tecnologías, de la información y de datos en distintos servicios públicos, pero no perdiendo también otra cosa, que es que estos temas efectivamente estén conectados con las agendas de las autoridades políticas, que si bien pasan, son también los que empujan los cambios más sistemáticos y más estratégicos en el país. Así que eso, yo creo que un aplauso final también para Viviana y Rodrigo por su presentación. Muchísimas gracias. Y ahora nos van a decir un poco cuáles son los siguientes pasos. No, simplemente agradecerles por esta conversación que tuvieron, muy interesante, muy bien hecha. Gracias a César, a Rodrigo y a Viviana. Y bueno, ahora invitarlos a hacer una pausa para que terminemos esta jornada de la mañana y demos paso luego a lo que viene en la tarde. Vamos a ir a un rico brunch para que puedan disfrutarlo, para que puedan relajarse, despejarse y recargar energías para lo que viene más tarde. A las 2:15 de la tarde los esperamos con las siguientes charlas. En ese horario vamos a tener primero en este mismo salón el tema de inteligencia artificial y su impacto social, ámbitos de acción, aspectos y elementos esenciales para elaborar políticas públicas asociadas. A las 15:30, también en este salón, tendremos estrategias para un Estado inteligente, la interoperabilidad como motor de la transformación digital. Y en el Salón Danubio, a las 2:15, vamos a tener transformación digital en los gobiernos locales. Y a las 15:30, uso proactivo de datos y su importancia en el proceso de transformación digital del Estado. Podrán encontrar toda esta información que les estoy entregando en las pantallas y también en las señales éticas del evento. Que disfruten esta pausa y nos vemos a la vuelta. La evolución del mundo no se detiene. La digitalización, la colaboración y la innovación son la clave para enfrentar nuevos desafíos. Hoy más que nunca debemos ser visionarios, intuitivos e innovadores. Somos líderes en transformación digital, pero el desafío está en mantener ese liderazgo. Entender los desafíos de las industrias también es comprender el comportamiento de las personas y del mercado, impulsando nuevas estrategias de negocio para nuevos desafíos. Ahora estamos